La primera etapa del boceto sirve para representar eso que estoy pensando, lo que mi cerebro está moviendo en todas esas conexiones sinápticas. eh, es toda una maraña de posibilidades. En esta primera etapa yo voy a poder graficarlo. Con esto, yo solo, yo mismo voy a entender qué es lo que está pasando por mi cabeza. Y es súper importante entender que en esta etapa no tengo que darle ninguna explicación a nadie porque yo voy a tratar de asimilarlo primero. Y es hasta la segunda etapa donde ya puedo mostrar mi idea con un lenguaje común y más detallado, qué es lo que pasó por mi pensamiento. Una tercera etapa sería el realizar un croquis donde ya podemos empezar a dar datos más precisos, como pueden ser dimensiones, colores, características, texturas, etcétera, para que el objeto se pueda definir con mayor precisión. Una cuarta etapa que no vamos a ver aquí sería el dibujo delineado, donde ya ocupamos instrumentos técnicos como reglas, escuadras, compás, transportador, etcétera, para nosotros poder darle una escala adecuada y precisa, listo para que sea un proyecto ejecutivo. Pero ese trabajo ya se puede realizar con estas herramientas o instrumentos que les había comentado, o bien ya se puede realizar con programas como AutoCAD, ArchiCAD, puede realizarse ya con Revit, con cualquier otro programa. En el caso de diseñadores gráficos, ya con Illustrator, con cualquier otro programa que puedan ocupar para representar. Vamos, una vez que hemos hablado de esta parte, vamos a tratar de realizar un ejercicio para que vean lo rápido que se puede mover esto. Se me ocurre pensar que alguien nos encarga un proyecto que tenga que ver con un tema de la Revolución Mexicana. Entonces, en mi primera etapa, ya están pasando, como ya pasaron varios segundos, ya están pasando por mi cabeza muchas cosas. Entonces, lo que tengo que hacer es justo lo que ustedes van a ver. Estoy teniendo aquí una idea que se me ocurre pensar y que y no lo van a entender. No lo van a entender porque no, es mi propio cerebro lo que está funcionando. En esta primera etapa, yo sí entiendo lo que mi cerebro me quiso decir, pero ustedes no. Es hasta la segunda etapa en la que yo voy a tener la posibilidad de explicarles a ustedes qué es lo que mi cerebro pensó. Y esto quiere decir que, por ejemplo, ya un poquito más preciso, digo un poquito más preciso, mi cerebro tomó esta referencia y la puede representar en esta forma. Con, por ejemplo, aquí tiene las cananas que eran clásicas y entonces aquí yo ya puedo ir representando un poquito mejor el boceto de esa idea. Y ya es en una etapa diferente y posterior cuando ya puedo manejar como un croquis, que es la tercera etapa, y entonces ya puedo hablar de esto ya un poquito más detallado, donde pudiera trabajar mucho mejor todo esto. Y ya lo puedo darle algunas especificaciones como cuáles. En un croquis, por ejemplo, voy a cambiar de color aquí para que se entienda mejor. Yo ya puedo tener 60 centímetros en el sombrero, 30 centímetros de la copa. Puedo tener que mi rifle tiene 1.20 metros de longitud, que la apertura entre pierna y pierna es de 40 centímetros, por ejemplo, y que la altura
la parte media del cuerpo, donde inicia el tronco hacia arriba, en realidad de esa parte hacia abajo puedo tener 1 metro, por ejemplo. Entonces ese croquis ya puede representarse de una mejor manera. Incluso pudiera ser que en un mismo croquis pudiera yo tener algunas posibilidades, como se me ocurre pensar, si yo empiezo a manejar situaciones como estas. Por ejemplo, le empiezo a dar color. Si lo voy manejando con algunas situaciones que pueden ser muy, muy interesantes. Por ejemplo, puedo manejar esto así. Y es decir, esto ya sería una tercera etapa. Lo más importante es lo que generó mi cerebro en la primera oportunidad. Y entonces yo podría ya trabajar con algunas especificaciones más claras, más definidas. Y entonces esto me podría ayudar mucho a definir las posibilidades de mi idea. De esa idea que surgió en una primera etapa y al cerebro le di la oportunidad de expresarse. Entonces, de expresarse y yo representarla de la mejor manera posible. Entonces, esto es lo que nosotros podríamos hacer con un boceto. La importancia de entender que no debe ser un dibujo perfecto, lo que va a resultar en mi primera posibilidad. Esto es, vamos a trabajar que en esta primera etapa no es necesario tener la perfección que logro en mis representaciones. En la segunda etapa voy a tener la posibilidad de que tener una explicación para otros que no entendieron mi primera etapa. Y la tercera etapa ya es una representación más clara, incluso con algunas posibilidades ya en dimensiones, texturas, colores. Yo espero que este trabajo, este pequeño video, les sirva a ustedes para desarrollar sus ideas en una expresión gráfica. Y les pediría de favor que no se queden solamente con un boceto, sino que hagan muchos, decenas, cientos y hasta miles, porque eso nos va a dar la habilidad y para poder representar todas esas ideas y llegar a proyectos que sean muy, muy adecuados. Espero que esto haya sido de su utilidad y nos veremos pronto. Gracias.